Antes de aplicar el paquetazo, el régimen amarra cortico a sus cuadros con un código de ética. El gobierno de Cuba publicó este 15 de enero el decreto presidencial Código de Ética de los Cuadros de la Revolución Cubana, que impone a estos últimos lealtad al Partido Comunista y ataja divisiones internas entre quienes tienen poder de decisión en la isla. El texto, publicado en la Gaceta Oficial de la República, fue aprobado en mayo de 2023 durante el quinto pleno del PCC, encabezado por Miguel Díaz-Canel. En aquel momento el código solo era vinculante para los militantes del único partido legal en Cuba, y no se podía exigir su cumplimiento a los cuadros que no son parte de la membresía. Al disponer su cumplimiento mediante el decreto presidencial que fue firmado por Díaz-Canel el 8 de noviembre de 2023, se extiende su carácter obligatorio a todos los cuadros de Cuba. En su preámbulo, el documento habla del contexto de actualización del modelo de desarrollo del país y para garantizar el camino socialista en condiciones de mayor descentralización y del surgimiento de nuevos actores económicos. Como suele hacer el régimen cubano, el texto culpa al embargo estadounidense y a la guerra ideológica que impone el imperialismo yanqui, del agravamiento del complejo escenario económico, político y social que enfrenta la población. Por esas circunstancias, se exige de los cuadros en su comportamiento diario una conducta ejemplar de elevados valores morales, profunda sensibilidad humana, inquietud revolucionaria, apego a la legalidad y un claro sentido del deber. El código establece pautas que cultivan la dignidad y sensibilidad de las personas, pero desde posiciones marxistas-leninistas, martianas y fidelistas. Acota el texto. Entre otros valores y principios, el código exige a los cuadros de Cuba patriotismo, traducido en amar la patria, su historia, identidad y cultura, honrar los valores que conforman la nacionalidad cubana, guiar su conducta por el ejemplo de nuestros mártires, héroes y líderes, respetar los símbolos patrios, tener sensibilidad política y defender la revolución. Los cuadros deben trabajar incesante y conscientemente desde las funciones encomendadas para protegerla de cualquier riesgo o amenaza que lesione su independencia, integridad o soberanía, afecte los intereses de la nación o debilite la unidad de los cubanos. Otro valor que deben cultivar los cuadros es el antiimperialismo, que significa defender, preservar y ser fiel a los principios del socialismo que hemos declarado irrevocable, mantener una actitud vigilante y de rechazo ante las acciones que pretendan la expansión o dominación política, económica, tecnológica y cultural de potencias imperialistas contra nuestra patria y pueblos del mundo, denunciar por todos los medios a su alcance y ser activo luchador, en cualquier ámbito, contra la agresión que representan las genocidas y crueles medidas de bloqueo económico, comercial y financiero y las campañas difamatorias y subversivas que enfrenta el país. Incluso si no son militantes, los cuadros deben ser leales al Partido Comunista de Cuba, a la revolución y al pensamiento de Fidel Castro. La disciplina que deben mostrar los cuadros también consiste en fomentar el respeto y la lealtad conscientes al Partido Comunista de Cuba, contribuir con su desempeño al cumplimiento de los programas, lineamientos y acuerdos aprobados por su Congreso y demás organismos de dirección partidista. Además, los cuadros deben actuar con honestidad, honor, altruismo, humanismo, solidaridad y profesionalidad, responsabilidad y austeridad según el código. Si alguno de los mencionados valores y principios es quebrantado, se realizará el análisis disciplinario de conformidad con los estatutos, disposiciones normativas o reglamentos aplicables, con independencia de otras responsabilidades que se exijan, en correspondencia con la gravedad de las violaciones cometidas. El ex juez cubano Edel González Jiménez considera que el nuevo Código de Ética de los Cuadros de la Revolución Cubana puede verse como una reafirmación de la irrevocabilidad del socialismo
establecida en el artículo 4 de la Constitución. Todo cuadro que flaquee o proponga salidas que se aparten del modelo político-económico socialista será objeto de condena ética y seguidamente blanco de medida laboral, administrativa y hasta penal en caso de valorarse así. Se impone lealtad a la fuerza, se impone no ir en contra ni cuestionar las decisiones del partido, y se garantiza a su vez una simplificación en los procedimientos de cambio y sustitución de cuadros y o funcionarios del Estado o el gobierno que no cumplan con el mandato ideológico del código o dejen de ser confiables. El código no solo atañe a lo que el dirigente debe hacer en el ámbito profesional, también le piden a los cuadros que tengan buena conducta social y personal, en el espacio físico y digital, así como motivar y exigir igual comportamiento de su familia y compañeros de trabajo. Mientras el nuevo Código de Ética de los Cuadros Revolucionarios pide sacrificios, la mayoría de los dirigentes históricos del régimen viven en mansiones en zonas privilegiadas de La Habana y tienen carros particulares y estatales a su servicio. Ellos y sus familias hacen vacaciones de lujo en Cuba y el extranjero, viajan en aviones privados y algunos de los jóvenes retoños tienen incluso incipientes carreras como influencers en las redes sociales y hasta han creado sus MIPYMES con recursos que nadie sabe, oficialmente, de dónde salieron. A inicios de 2024, Raúl Castro pidió a los dirigentes que se hayan cansado o no estén a la altura que exige el momento que renuncien a sus cargos. Sin embargo, la preparación de los cuadros es cada vez más débil en Cuba. El país ha perdido a muchos de sus profesionales más capacitados y pocas personas quieren asumir roles que impliquen estar todo el tiempo bajo el punto de mira de sus superiores, de sus compañeros, de sus vecinos y con implicaciones hasta para sus familias. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.